El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy estará en San Mateo capítulo 13 versículo 44. Dice: Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esta parábola tenemos 4 elementos a definir: el reino de los cielos, la naturaleza del tesoro escondido, el campo y la identidad del hombre, que se encuentra el tesoro, lo vuelve a esconder, vende todo lo que posee y compra el campo. Para comprender bien el primer elemento, debemos antes ver qué diferencias hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El término reino de Dios se encuentra 52 veces en el Nuevo Testamento. Reino de los cielos se encuentra 31 veces y la palabra reino 138 veces. El Nuevo Testamento habla de las buenas nuevas del reino y la justicia de Dios, del Hijo del reino, y también Jesús habló de su reino. Vemos, por ejemplo, cómo predicaba uno de sus apóstoles en Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pablo alentó a los creyentes también en Hechos capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces podemos decir que los términos reino de Dios y reino de los cielos son intercambiables. Jesús empezó a predicar diciendo en Mateo capítulo 4, versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vuelve a decir en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando habla del mismo acontecimiento en Lucas capítulo 6, versículo 20, dice, alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, ¿por qué habla en Mateo del reino de los cielos? Probablemente porque Mateo dirigía su evangelio a los judíos y ellos raramente empleaban la palabra Dios. Ahora, reino viene de la palabra griega basileia y habla del poder, de la autoridad real, de la realeza, de la dignidad real y por supuesto de un reino. Un rey es una persona que tiene soberano y supremo poder. Real habla de lo que es propio de un rey. La realeza habla de la dignidad o de la función de un rey, y un reino es el territorio sumiso a la autoridad de un rey. De todo esto nos habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero, ¿qué significa el reino de Dios o el reino de los cielos? Bueno, este término habla del lugar donde reina Dios, donde su voluntad le atañe y es insuperable, es decir, es ley. Actualmente el reino de Dios es invisible, pero es real, como nos dice Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. También nos dice algo similar Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero cuando el Rey vuelva, el reino de Dios será visible. Algo de eso nos habla Lucas capítulo 19, versículos 11 y 12. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaba inmediatamente, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, volviendo a la parábola, en el versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Vimos ya lo que es el reino de los cielos
y dice que hay un tesoro escondido. Este es el segundo elemento. Y vamos a ver con la Biblia lo que se refiere con tesoro. Dice Éxodo 19, versículo 5. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz, guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Como ven, esta parábola se está refiriendo a un pueblo judío. También lo dice en Deuteronomio capítulo 26, versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. También en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Salmos 135, versículo 4. Porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Esta parábola nos enseña y señala el sitio de la nación israelita durante el periodo durante el cual estaban sin soberano. A esta oscura nación vino Cristo, pero la nación lo rechazó, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y entonces, por designio divino, fue dejada de lado debido a sus muchas rebeliones hasta ahora. Y en las apariencias externas parece indiferente con lo que es el reino del Mesías, pero Cristo dio todo lo que tiene, inclusive antes de la fundación del mundo, como nos dice Juan capítulo 17, versículo 15. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. También en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Y sobre todo lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos desde el 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es, todo esto hizo Jesús para comprar el campo entero, el mundo, y así obtener el dominio absoluto por derecho de hallazgo y de redención. Y cuando Él regrese, se desenterrará el tesoro y se expondrá a plena luz. Según Malaquías capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. Entonces vemos que esta parábola hace referencia al pueblo de Israel. Ahora, el tercer elemento es el campo, que es el mundo, como nos dice Mateo capítulo 13, versículo 38. Que está en la parábola que antecede a esta, en la parábola del trigo y la cizaña. Por eso es imprescindible haber escudriñado las parábolas del sembrador y del trigo y la cizaña, porque son las dos que las vuelve a explicar. Y lo importante es que se los explica solo a los discípulos. Ahora bien, aquí hay algo para tener en cuenta. Como sabemos, Dios creó el mundo en Génesis capítulo 1, versículo 1. Por eso, si se fijan bien en la parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13, versículo 24, dice que sembró buena semilla en su campo, en el campo que le pertenecía, pero después lo tuvo que comprar,
porque, como recuerdan, lo que Dios entregó para administrar a Adán y Eva se los entregaron a Satanás por hacerle caso. Por eso dice en Génesis, capítulo 3, versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Así es, la que fue tomado por Satanás, el príncipe de este mundo. Pero este solo será príncipe, porque Jesús compró este campo. Dios el Padre lo envió para darnos de su gracia, según el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a toda la humanidad. Y un día nos reinará y echará fuera al príncipe, según Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mundo, la humanidad, ha sido comprado con la sangre real de Jesucristo. Con su muerte Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. De esto nos habla Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y dice primera de Juan capítulo 2 versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, no solo por la propiciación de los judíos, sino para todo el mundo, como también lo veremos en otra oportunidad en la parábola de la perla preciosa que habla de la iglesia. Por eso nos dice en Efesios capítulo 2 versículos 16 y 17, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estabais cerca. Quiero hacer un paréntesis aquí para que entendamos esta bendita salvación por gracia de Dios que nos ha dado después de andar en el mundo, siguiendo en el versículo 12 de lo que leímos en el libro de Tito. Sabemos que la gracia es el amor de Dios para con nosotros, a un alto precio para Dios mismo. Es lo que Dios nos da cuando no hay mérito. Pero note lo que nos dice después en el siguiente versículo de Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora bien, cuando la Biblia usa la palabra mundano o mundo en este pasaje, no está hablando del planeta Tierra, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 26, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Es decir, las rocas, los árboles, las colinas, todo esto fue hecha por la mano de Dios. Y gracias a Dios por eso. Y si usted ama a la naturaleza, ama lo que Jesús amó. Por ello, cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando del planeta Tierra, ni tampoco está hablando de la gente que vive en el planeta Tierra. No hay nada malo en amar a la gente, porque de hecho Dios amó a la gente por la que dio a su Hijo. Y usted también debe hacerlo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla del mundo y del mundano? Esta palabra mundo viene de la palabra griega cosmos, que significa un sistema, que significa un orden de cosas, significa una filosofía. Por ejemplo, se habla del mundo del deporte, del mundo de los negocios o el mundo de la moda. Y vea lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es un versículo muy fuerte. Usted no puede amar el sistema de este mundo y amar al Dios omnipotente al mismo tiempo, porque decíamos anteriormente que el príncipe de este mundo, Satanás, será echado fuera cuando vuelva Jesús. Y el mismo Jesús también dijo en Juan capítulo 14, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, no existe nada con que Satanás pueda acusar a Jesús. No había ninguna tentación con la que Satanás pudiese seducir a Jesús. El diablo no podía acusarlo de nada. Y después Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En estos pocos capítulos Jesús ha hablado 3 veces del príncipe de este mundo, que como ya sabemos su nombre es Satanás. Y vean lo que dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y estar bajo el maligno literalmente significa estar arrullado en el regazo del maligno, del diablo. Es Satanás quien tiene a este sistema mundial en sus brazos, arrullándolo para que se duerma en el regazo, en el seno del maligno. Entiendan esto sobre el sistema mundial. Es lo contrario a la gracia. Hay un sistema y detrás de este sistema hay una mente maestra. Y veamos esta palabra bien conocida en Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ve? Dice contra principados. Satanás es un príncipe. Un principado es una organización que está bajo el liderazgo de un príncipe. Y sigue diciendo, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Está entendiendo? Hay una gran conspiración. La Biblia la llama el misterio de la iniquidad. El mundo tiene un príncipe y tiene una forma de pensar. Hay una compleja red de ideas y valores que están juntos y hábilmente tejidos para esclavizar al convicto y atrapar al inocente. Dice la palabra de Dios que hay un espíritu mundano en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ve ahora en 1 Corintios capítulo 3 versículo 19. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. Como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Habla de la sabiduría de este mundo. El diablo es muy astuto. Dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Habla de las cosas de este mundo, el cual va a desaparecer. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Aquí habla de la contaminación del mundo. Así que hay un modo de pensar y está allá afuera. Está en las películas, en la televisión, en las noticias, está en el mundo de la religión, en las escuelas, en el gobierno, en el mundo del espectáculo, hasta llega a la economía. Esto puede parecer inocente, hermoso, inofensivo, pero es un sistema, es una forma de pensar. La Biblia habla del espíritu de este mundo, de la sabiduría de este mundo, de la contaminación de este mundo. Y este mundo tiene un propósito contra los que han creído el Evangelio, de hacerlos volver o hacerlos caer. El mundo es enemigo de las cosas de Dios. Dice Juan capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo odiaros a vosotros, refiriéndose a lo que está en el mundo, a los que no creen en él, pero a mí me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Vemos que el mundo odia a Jesús. La naturaleza no odia a Jesús, pero hay un sistema en el mundo que lo odia. Ahora, ellos no odian al niñito Jesús, ellos no odian al Jesús que sana, al Jesús que tiene rituales, ellos no odian al Jesús religioso. No, ellos odian al Jesús justo, odian al Jesús que dice que lo bueno es bueno y lo malo es malo.
Por eso cuando usted obedece la voluntad de Dios, el mundo solo le va a dar tribulaciones, el mundo le va a dar problemas. Jesús nos muestra lo que este sistema mundial es, y vea lo que dice Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive en vosotros y estará en vosotros. Y déjeme decirles algo, cuando usted discute con este mundo sobre lo que usted cree, ellos no pueden entenderle. Ellos no están mintiendo cuando dicen yo no lo creo. Cierto, ellos no lo creen, porque es el Espíritu Santo el que es indiferente al espíritu de este mundo. Dice Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Y vea lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Si usted es un amigo del sistema de este mundo, con su príncipe, su modo de pensar, usted está en contra de Dios mismo, porque el propósito de este mundo es alejar de su mente y de su corazón a Jesucristo, hasta que Satanás pueda poner en el trono a su propio rey, al anticristo sobre la tierra. Dice en Lucas capítulo 16, versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente. Escuche esto, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí sagaz, en el contexto que estamos tocando, se aplica al perro experto en levantar la caza, en levantar la presa. Ahora, no podemos odiar a las personas como tales. Debemos odiar al sistema que los ha esclavizado. Y estas personas están en este sistema. Así que no se sorprenda cuando usted tiene dificultad por ser un hijo de Dios, porque este mundo no es nuestro hogar, solo estamos de paso. Los cristianos somos nacidos dos veces en un mundo de personas nacidas una sola vez, y lo que usted cree, tiene y a dónde va es completamente opuesto. Nuestra fe nace de una fuente diferente, sigue un curso diferente y termina en una conclusión diferente. Y no debería sorprenderse cuando se encuentre a sí mismo yendo contra la corriente. Recuerde esto, somos miembros del mundo humano, del mundo físico, pero debemos estar separados del sistema satánico. Dice Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Y para terminar este largo paréntesis que hemos hecho para explicar por qué Jesucristo ha dado todo lo que tenía por nosotros para rescatarnos de la condenación eterna, vemos en 1 de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volviendo a la parábola, ya explicamos lo que nos enseña básicamente. De una esperanza para Israel. Esta nación será redimida en el futuro. Dios nunca va a dejar a Israel, porque desde que Cristo resucitó, ellos se quedaron en una pausa, en un esperar hasta que la iglesia, los cristianos, los llamados gentiles, cumplan todo lo que ellos fallaron y no pudieron seguir a Jesucristo. Y que nosotros, la iglesia, hayamos aprendido la lección y no ser arrogantes por esta hermosa salvación, como nos dice Romanos capítulo 11, versículo 25 al 29. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, continuando con la parábola, el tesoro está escondido en el campo. Si bien hay un país llamado Israel, el verdadero Israel, el pueblo judío, los judíos están desparramados en el mundo, porque Dios dijo que los va a esparcir.
Lo dice en varias partes de la Biblia, como en Jeremías capítulo 30, versículo 10 y 11. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, no te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvó de lejos, a ti y a tu descendencia, de la tierra de tu cautiverio. Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien los espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, aunque te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Pero algunos son judíos verdaderos y otros solo se dicen judíos, así como hay muchas iglesias, pero solo hay uno y es la iglesia de Cristo. Ahora bien, fue a través de Israel que Dios trajo a Cristo, el Redentor de la humanidad, según Romanos capítulo 9 versículos 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Y el último elemento es el hombre. El hombre representa a Jesucristo, quien compró el mundo y al mismo tiempo al tesoro. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que Jesucristo es el mercader, y un día dirá lo que nos dice en Isaías capítulo 52 versículos 1 y 3. Despierta, despierta, y vístete de poder, Sión. Vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. De balde significa que una cosa se da o se hace gratis. También dice en Isaías capítulo 49, versículo 13, Cantad, cielos, alabanzas, y alégrate tierra, montes, prorrumpid en alabanzas, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Para terminar, debemos decir que hay varias interpretaciones inadecuadas sobre esta parábola que muchos predican, pero eso no es cierto. Lo cierto es lo que está en la Biblia, porque la Biblia se interpreta con la Biblia, porque es imposible que salga una verdad de donde no se escudriña. Amén.